Me voy a un patio de comidas, digo, sí, el patio de comidas, digo, qué ganas de un seco, qué ganas de un locro. Y nada. No había. Entonces me voy a otro patio de comidas, tampoco había. Como que no hay. Entonces, de nuevo regresamos a este comportamiento del emprendedor, ¿no? Obsesivo y compulsivo con ciertas ideas y las soluciones. Entonces regreso y digo, voy a empezar la primera franquicia de comida típica ecuatoriana. En mi casa, ¿qué sabes de gastronomía? Pues no, poco. ¿Qué recetas usar? Mi abuelita hacía el mejor seco. El locro, el que hace mi mamá. Entonces, siempre en ese tipo de respuesta ping-pong, ¿no? Sí. Porque podría haber conseguido, y alguna vez escribí un artículo, dame 300 razones para no tomarme una cerveza. Entonces lo conecto con este tipo de cosas. O sea, lo podría decir, no, es que no sé, podría haber puesto demasiadas excusas. Inicio la primera franquicia de comida típica ecuatoriana que se llamaba Los Secos Comida Típica Ecuatoriana, con un concepto de franquicia. No había la película de McDonald's todavía en esta época. Completamente con eso y digo, vamos. Y empiezo la primera franquicia de comida típica ecuatoriana, que se conecta también después con temas de helados, y creo una franquicia que se llamaba Milato, que eran gelatos artesanales italianos. Quería importar helado de Italia, de Argentina, se volvió un despelote, locura. Entonces ya uno también tiene que aprender lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Así es. Y empecé a hacer helado. Entonces, increíble experiencia también en la industria de alimentos, una locura. Tengo la fortuna de esa empresa venderla, y ahí me dijeron, ¿qué vendí? O sea, vendí la empresa, el concepto, pero tú lo veías, era un concepto que decía, o sea, era un McDonald's style, en donde comprabas un seco de pollo, un seco de chivo, un locro de papa, un caldo de patas, unas empanaditas de morocho, un mote con chicharrón, en temporada de fanesca una rica fanesca. Qué rico. Entonces, ahorita que estamos haciendo ayuno, estoy salivando un poco. Y ahí se conecta con esa experiencia de ese restaurante. Y ahí hay otro concepto que después lo aprendo en emprendimiento que se llaman los 3 Fs: Friends, Fools and Family, que son amigos, familiares y otros, ¿no? Y claro, ahí en esa empresa creen fielmente mis padres, me ponen un dinero, me prestan un dinero. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo financiaste estos proyectos? Y eso es otra cosa, porque siempre el desafío del emprendedor se vuelve el dinero, ¿no? Y creo que es como la misma pregunta que te dije hace rato, dame una razón más para no tomarnos quizás una cerveza, ¿no? Entonces el dinero se lo consigue, préstamos. Había metido el proyecto en una incubación en la Universidad de San Francisco. El canciller Santiago, que en paz descanse, en esa época me ha dicho, está interesante, veamos qué se puede hacer. Entonces ahí fue el momento en el que dije, no, lo puedo hacer solo, lo quiero hacer solo. Y eso me llevó a generar ese emprendimiento, y después de que lo vendo, lo conecto con otra importante experiencia en mi vida, que es que me gano una beca en la Universidad de Georgetown en un concurso público. O sea, se genera un concurso público, nunca me voy a olvidar, apliqué, llegué al lugar donde tenías que dar las pruebas, en haber habido unas 6,000, 7,000 personas. Wow. Para un programa de educación y de liderazgo y competitividad. Entonces digo, vamos ahí. Y me gano esa beca justamente en Georgetown, que me permite conectar con otro hito que va más relacionado con el tema de tecnología. Wow, qué interesante. Y sí, sé que está recién empezando esta historia. Qué inspirador, realmente. Continuando la línea del tiempo, porque hay muchas preguntas que te iba a hacer, pero más bien has venido respondiéndolas tú mismo. Entonces, bueno, consigues esta beca. Supongo que tienes que viajar. Correcto. Consigo esta beca a Georgetown. Me voy a estudiar donde los jesuitas en Estados Unidos. Vendí mi compañía, me había graduado, venía viendo otras cosas que quería hacer, y llego a un programa extraordinario con una cantidad de personas, pero brillantes, que decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y ahí estaba Leopoldo López, un activista político, Gabriel Smolansky, un emprendedor argentino, emprendedores ecuatorianos. Yo, no entiendo, panameños, una mezcla bien interesante latinoamericana. Y era un tema un poco más de liderazgo. Me parecía muy interesante todo lo que aprendía. Y llego a conocer a uno de mis grandes amigos al día de hoy, que es Federico Malek. Federico venía de la Universidad de Buenos Aires, emprendedor, con algunas cosas, muy metido en temas de economía en Buenos Aires.
Y me decía, oye, Miguel, ¿has visto estoy haciendo una empresa? Y yo, dije, a ver, ¿qué son? No, son unos cupones en línea. ¿Y qué son los cupones? O sea, Sí, ¿qué es esto? así, el mismo concepto de los cupones. Sí, no, pero aquí dice un número específico de personas tienen que comprar este cupón y te dan un descuento, pero único. Yo, ves, qué buena, ¿no? Groupon. Y justamente lo conecto con el lado de Groupon. Doy retroceso. Siempre en mi vida dije, no voy a emprender en tecnología. En el restaurante había comprado un montón de código fuente de software, había hecho innovaciones tecnológicas interesantes. Entonces decía, no, esto es un dolor de cabeza. Esto es un dolor de cabeza. Me había tocado aprender a mí a programar, a ver qué tenía que hacer para ver cómo funcionaba. Esto es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, en vez de decir alguien que te ayude a solucionar, me tocaba y me obsesionaba con la solución. Entonces, termino el programa de Georgetown conociendo personas extraordinarias con quienes tengo un excelente contacto hasta el día de hoy. En Fede, regresa a Argentina, empieza una empresa que se llamaba Walus, que era el primer portal de compras de cupones. Yo había empezado algo, digo, ¿qué países vas a estar en estos? Groupon compra Walus y lo hace Federico, el CEO para Latinoamérica. Entonces, claro, yo dije, Ecuador, Perú y otros países que faltaban, los empiezo a clonar y se llamaba Cuponity. Era el primer sitio de cupones en Ecuador. Dificilísimo hacerlo. Y llego para hacerlo en un como fast forward, como máquina del tiempo, para adelantarlo. Llego a tener la oportunidad de tener justamente a este emprendedor que te había dicho, país chiquito y conflictivo, hace muchos años, que es este sueco, que es justamente Oscar, a convencerle de que en Ecuador se puede hacer Groupon. El 11 de septiembre sucede en el Ecuador. Me preguntan, oye, ¿qué está pasando en el Ecuador que se están disparando? No pasa nada. Esto es Tranquilo, pan de tranquilo. cada día. Esto es normal. Domingo Mañana, sin deberes. sí, esto es el día de mañana. No Todo te está preocupes, bien. todo está bien, no pasa nada. Pero ¿cómo? Olvídate, esto es así, ¿no? ¿Cómo generas esa confianza? Claro. O sea, difícil. Difícil porque, claro, indicadores como el riesgo país se elevan de la noche a la mañana y hay personas que solo ven eso. Una imagen vale muchísimo. Exacto, solo ven y es como, no, prefiero no arriesgar mi dinero, mi prestigio, lo que sea. Cuento corto, largo, para terminar esta historia. Termino convenciéndolos. Llegan a Ecuador. Nos sentamos a cenar. Mira, esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que voy a hacer. Esta es la visión. Chévere, bacán, me gusta. Había salido ese día de mi casa. Y le dije a mi madre y a mi padre, solo si es extremo me llamas. O sea, solo tiene que ser algo importantísimo y que necesito tomar el teléfono porque mi objetivo era Concentrarme en concentrar en el entregarme. tema de Groupon. Mi teléfono sonaba, ¿no? Pues sentía en el pantalón esa vibración del teléfono incómodo una vez, 2, 3, 4 veces. Varias veces. Voy al baño, regreso a ver mi teléfono y lastimosamente mi abuela paterna había fallecido. Entonces mi madre me llamaba para contarme y ver qué puedo hacer. Entonces no podía hacer nada en ese momento. Regreso y me siento en esa mesa a negociar con ellos y digo, ¿qué hago? Dios mío. Wow. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Claro. Me No hay un voy manual por lo para que eso. digo, no hay un manual. Así Qué buena es. pregunta. Qué buena respuesta, Charlie, porque no hay un manual. Y hay muchas cosas también que a los emprendedores no nos enseñan. Así es. Muchísimas. Y tenemos que descubrirlas. No sé si era lo correcto o lo incorrecto. Entonces dije, ¿qué hago? Se he venido trabajando tanto tiempo para esta oportunidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me estabas contando? Te digo, ¿qué es lo que tengo que hacer ya. en este momento? Claro. Sigamos con la conversación hasta el momento en el que tenga que ir, porque es un tema personal y familiar muy importante para mí. Ok. O sea, tenía mi socio en esa época, le digo a mi socio, oye, ya pasó esto, loco. Digo, te los llevas de fiesta, ya teníamos todo estructurado, llamo a un par de amigos, oye, no voy a poder ir. Y me voy justamente al tema personal. Sí. Mis amigos, fiesta, reunión, al día siguiente no me contestaron el teléfono, dije, bueno, algo bueno debe haber pasado. Pregunto, no, ¿sabes qué? Todo bien. Pero no se da esa negociación que iba a buen camino. Entonces, pasaron los años, nunca tuve una respuesta del por qué sí o el por qué no. Pero como es la vida y el ciclo del emprendedor, todo te vuelve a conectar en diferentes momentos, en diferentes países. Y afortunadamente me vuelvo a conectar con estas personas en Chile, cuando tengo la bondad, que luego también podemos conversar, de ser la primera startup que llega a Startup Chile, un programa de aceleración del gobierno chileno, que lo había creado el presidente Piñera para importar emprendedores de Chile. Importar emprendedores.
Claro, si hay países que no pueden ni controlar la fuga de cerebros, Claro. esos querían importar. Y ahí viene otra parte muy interesante, Charlie, que cuando hablamos de input y output, de entrada y salida de cerebros, es que algo debe estar sucediendo porque es conocimiento. Exacto. ¿No? Entonces, me vuelvo a conectar con ellos, volvemos a conversar, me dice, no era el momento, o sea, estabas probablemente en el mercado equivocado, probablemente tu sociedad no era la correcta, entonces no se dieron las cosas orgánicamente. Claro, porque entiendo que culturalmente en Estados Unidos, por ejemplo, hay un mercado estúpidamente grande de gente que vive de cupones. O sea, es un tema cultural. Es una la gente, cultura. claro, la gente a veces hasta hace cálculos matemáticos súper complejos Sí. para abaratarse. Y algunos acumulan tanto que las compras les sale gratis. Sí, Entonces, Hay un grupo en Reddit justamente de esos temas. O sea, es una industria, es una economía para alguien que le puede interesar. O sea, es una industria. te enseño cómo vivir tu vida, apunte cupones. Sí. literal, deben haber un montón de creadores de contenido sobre el tema. Claro, pero acá es como